Bueno, hola a todas y a todos y bienvenidos de nuevo a este directo. Y digo de nuevo porque ya lo intentamos en la primera fecha en la que estaba programado, hacer este encuentro con la escritora Sandra Lorenzo. Entonces voy a dedicarme un ratito primero a este ciclo. Os recuerdo que... Hola, buenas tardes. Os recuerdo que en este mes de marzo teníamos planeado hacer este ciclo llamado Sombras Indígenas, dedicados a la literatura canaria contemporánea. La semana pasada teníamos programado este primer encuentro con la escritora Sandra Lorenzo, pero por dificultades técnicas con la aplicación, pues no pudimos realizarlo. Ahora ya hemos probado, está todo correcto, está todo en orden en un principio. Y vamos a empezar ahora enseguidita. Recordaros, como siempre, que, ya lo sabéis, este directo se subirá, al igual que todos los demás, después a YouTube. También tenemos canal de TikTok, en los que colgamos un trocito de la entrevista. El ciclo Sombras Indígenas va a estar compuesto por 3 autores, Sandra Lorenzo el día de hoy, mañana mismo Carlos González Sosa, y la semana que viene, el lunes de la semana que viene, que si yo no me equivoco es día 27, tendremos a Ana Guadalupe. Los 3 encuentros tendrán la misma estructura y iremos conociendo un poquito cómo es escribir en las islas. Ya que creo que ya he avisado a todo el mundo, voy a incorporar a Sandra y vamos a empezar, ¿vale? Y os la presento cuando ya esté por aquí. A ver. Aquí. Vale. A ver ahora. Aquí estamos. Hola, buenas tardes, aquí estamos, por fin, Por por fin. fin. Pues no sabéis cuánto nos ha costado todo esto. Nos veáis cuando Sí, nos la veáis. verdad que sí. A la gente que estuvo la semana pasada, si lo sabe. Y nada, muchas disculpas. Primero a ti, Sandra, por todos esos problemas, que no pudimos hacer nada. No pasa Pero nada. Lo importante es que estamos aquí. sobre todo, muchas gracias por querer pasarnos, esta entrevista otro día, querer participar de todas formas. De verdad, es un placer por fin, después de 2 intentos fallidos, porque Sí, quiero recordar que Sandra Lorenzo fue invitada a nuestra primera edición en físico en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna el pasado junio-julio, y no pudo asistir por una enfermedad. La semana pasada sí. tampoco pudimos, pero ahora por fin ya estamos aquí, Nepo. Bueno, parece que por fin estamos aquí. Vamos a ver si todo sale bien, espero que sí. Sí, seguro que sí. De todas formas, esto se quedará colgado, pues para la posteridad, por aquí, por diversos canales. Sí, Sandra, si me permites, voy a presentarte un poquito, seas así como dama de ceremonia, y vamos a recordar muy un poco bien. tu... Sandra Lorenzo, para quien no la conozca, ella es escritora canaria, licenciada en Pedagogía por la Universidad de La Laguna, se vino para estas tierras, y empezó en el mundo de la escritura, yo creo como todos esos jóvenes que nos remueven un poquito por dentro, en el periódico universitario, donde ejerció como redactora durante varios años. Entre sus obras publicadas encontramos Entre Queens y Brooklyn, en 2013, y Tinguaro en 2015. Ambas publicaciones tuvieron segundas ediciones en 2014 y en 2018. En otoño de 2021, Tinguaro fue publicado también en alemán en una edición bilingüe, y en abril de 2022 se publicó su tercera obra, Pretérito Presente, de la que hablaremos en este directo. Es más, yo te quiero felicitarla porque Sandra obtuvo, yo creo que fue hace un par de semanas, o el mes pasado, o hace 2 meses, y es que no, con esto de este principio de año, un premio también por, ¿cómo decía esa canción? Cómo bonita es la que en Live en Las Vegas, Eso, como de nuestro el querido premio de Malawi. adolescencia. Sí, 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 sí. Además, ella es cinéfila, ha participado dentro del proyecto de Isla Aventura La Palma, Laboratorio Extremo de Guión, al mismo tiempo colabora con el medio digital La Palma Ahora, en el espacio Chester, y es una autora, yo creo que de estas que está implicada mucho con la isla. Después se lo preguntaré si Canarias a ella la inspira. Muy bien. Sandra, mil gracias por estar aquí. A Y, vosotros, de verdad, de corazón. voy a empezar con, como estaba diciendo, estos directos tendrán una estructura para conocerte un poquito a ti, para conocer un poco tu obra, para conocer un poco lo que es escribir en Canarias. Así que voy a empezar directo al grano. Sandra, Muy bien. ¿cómo empezaste tú escribiendo en el mundo de la escritura? ¿Dónde están tus inicios? Mis inicios, mira, te tengo aquí, mis inicios vienen por aquí, ¿no?
Y yo creo que le debo a mi madre su amor por la lectura y que me comprara esos cuentitos en la librería que todavía tenemos aquí en el pueblo, porque es importante también que los padres, los cuentitos típicos, hoy hay maravillas de cuentos ilustrados y demás. Yo tengo la suerte de tener una madre amante de la lectura y yo creo que ese es el inicio de todo, ¿no? Entonces después, como bien dice, vino el periódico, pero antes del periódico, cuando tenía unos 16 años más o menos, un grupo de amigos hicimos una especie de folio, que entonces se imprimía el típico de grupo que salía un tema informático, el friki de informática hacía una especie de, le llamamos la caseta de arte farra, incluíamos relatos, microrelatos, poesía, ilustración. Lo pagábamos autorizado, lo repartíamos entre amigos y conocidos, familiares, era como una especie de periódico independiente, de una hojita nada más, muy humilde, pero yo creo que ahí empezó el gusanillo de verdad por escribir. Y luego como llegué a la universidad y ahí vi un cartel que decía, se buscaban redactores y ahí empezó como un amor increíble por el periodismo incluso, lo que pasa es que yo estaba ya en pedagogía, una carrera que también me gustó mucho, a veces incluso como no me dedico a ello, olvido que me licencié en pedagogía en el 99, fue en el 99 cuando acabé, y ese periodo de tiempo, el 25-99, pues estuve dentro del periódico y la verdad que me apasionaba. Escribí de todo lo que podía. Al principio, trofeo rector, bueno, pues un poco de todo. Yo creo que ahí parte un poco el inicio de este hobby, porque realmente es un hobby, ¿no? Es que me suena tu historia a la de mucha otra gente, ¿no? Primero tener a alguien en casa que le guste mucho la lectura. Bueno, yo no escribo, pero podría decir que pasó con mi abuela lo mismo. Y después en esa adolescencia donde uno es un poco rebelde y no le tiene miedo a nada, también se tira a la piscina y empieza a publicar cualquier cosa sin pasar ese filtro Sí, de la crítica. totalmente, totalmente. Yo recuerdo que en La Laguna llegué muy joven, como que de alguna manera me la sabía toda a un editor bastante conocido, y él me decía, mi niña, pero ¿cómo te voy yo a publicar? Yo con 18 años ya quería publicar, ¿no? Y entonces me dijo que primero te tienes que leer mucho todavía, hacer, porque yo quería comerme el mundo, ¿no? Y después llega el mundo y te come a ti, que es lo que suele pasarnos a todos. Y es verdad que tardé muchísimo en publicar, porque aquel señor, desde aquí se me está viendo, seguro que me conocerá, porque yo sería la única osada que llegó allí a publicar directamente. Pues es verdad, tenía mucha razón, es lo que le diría hoy a cualquiera que empezara en esto, que todavía siempre digo que estoy comenzando todos los días, porque todos los días se aprende, se lee y evidentemente estamos en constante formación también y leyendo a los grandes y demás, ¿no? De todo se aprende. Y entonces, ¿cuándo puedes considerar tú que fue tu primera obra, Sandra? ¿Cuál dirías que fue pues, la primera que tuviste así completa? Yo me atrevo un poco a publicar, en 2013 gané un premio, fue un año muy importante para mí. El 2013 pues gané un premio era un relato corto, que se titulaba, corto digo yo, de 10, 15 páginas, que se titulaba Entre Queen y Brooklyn. Y entonces aquel año pues un poco, había cambiado un poco mi vida también, me quedé parada con la crisis anterior a la que tenemos ahora y dije, pues este es mi momento, voy a publicar, ¿no? Entonces lo trabajé muchísimo, yo siempre he querido mucho los libros ilustrados, me encantan las novelas gráficas porque me gusta el cómic, me gusta el cine, y entonces yo creo que un poco dije, no, esto hay que publicarlo, pero publicarlo con ilustración. Entonces aquí un chico del pueblo, un compañero ilustrador, trabajamos conjuntamente, aquella obra es muy chiquitita, pero gustó mucho y se hizo ilustrada y a mí me gusta mucho el fútbol también, con lo cual el trabajo en equipo creo que quedó algo bonito y ahí es donde me atrevo. Yo tengo mucho pánico escénico, siempre, no me importa decirlo, y yo llegué, dije, firma de ejemplares. Hice una firma de ejemplares directamente como cómprame el librito, ¿no? Y aquí, pues, la verdad que debo agradecer muchísimo a mi pueblo, porque allí en ese momento se me presentó medio pueblo y mitad de los compañeros de trabajo de otros sitios y hacía tanta gente que a mí me parecía aquello alucinante. Bueno, ¿Sabes? El apoyo, el cariño que yo recibí en ese momento. yo creo que tú eres una 2013. escritora muy querida en la isla.
A ti se te quiere mucho en tu isla, se te quiere mucho, sobre todo en estas islas también occidentales, Sandra. Creo que desde ese entonces ya te has ganado el cariño de mucha, mucha gente. Mm, Yo espero que sí. Y yo agradezco siempre el apoyo, el cariño porque esto no es fácil, seguir ahí cuando no te dedicas a esto, vienen momentos de bajón, momentos de no tener inspiración, pero siempre, mira, las letras me salvan la vida. Bueno, uniendo precisamente, yo creo que esto que tú nos estabas contando con la siguiente pregunta es, la escritura, me estás comentando que no es tu fuente principal de ingreso, es decir, tú lo compaginas con otra actividad laboral. Sí, yo realmente he tenido tantos trabajos a lo largo de mi vida que sería hasta difícil ponerme aquí a decir en cuántas cosas he trabajado, pero claro, eso también, aunque me he dispersado mucho, también es verdad que te hace absorber muchas cosas incluso para escribir, porque he hecho un poco de todo, la verdad. Es que no sé ya qué me queda, que me quedarán cosas, evidentemente, pero con lo mismo, a mí no me dedico evidentemente a nada cultural, ni a gestión cultural, ni a nada de eso. Ahora mismo trabajo en un comedor escolar, eh, trabajé en un hospital, de portera, he sido vigilante, he sido un poco de todo en esta vida. Entonces, pues nada, tratar de trabajo en un aeropuerto también. Yo creo que todo eso también queda reflejado en mis letras, ¿no? Porque siempre hay algo donde hago alusión, porque claro, estás en estímulos, en lugares, entornos diferentes, entonces pues un poco lo vas metiendo en las historias hasta disfrazar, pero que quedan bien al final, ¿no? A mí es que hay una frase que me gusta mucho, yo te la mandé, que es, cuanto más sé de todo, mejor toco el piano, que era de un pianista, bueno, de un pianista muy famoso, y creo que muchas veces es verdad, ¿no? Cuanto más se abre uno los ojos a la vida, creo que es mucho mejor creando cosas porque sabes más cosas de las que puedes crear. Sí, la verdad que sí, en la variedad se ubica la riqueza y está claro que aunque llegues un poco cansada quizás de no encontrar tu sitio, a lo mejor laboral o no o querer un poquito más o aspirar a algo más o mejor a nivel, no porque yo nunca se me han caído los anillos a la hora de trabajar, pero sí quieres tener un turno más normalizado y demás, pero de todo he aprendido y yo siempre soy agradecida porque al final han sido oportunidades. Lo importante en estos momentos evidentemente es estar trabajando. Y precisamente más anclado a la vida de escritora, ¿cómo definirías la actividad de escritor o de escritora en las islas? ¿Cómo ves el entorno ahora mismo? ¿Crees que se le da suficiente apoyo a, bueno, a la literatura? Por ejemplo, a nivel insular, que te puedo hablar de aquí, sí es verdad que yo veo a muchos escritores, escritoras, compañeros haciendo cosas extraordinarias. De verdad me siento muy orgullosa porque no es una tarea fácil. Hay mucha gente que se dedica a la gestión cultural y está haciendo año tras año sacando jornadas, incluso revistas en papel, que a mí me parece, yo soy muy romántica del papel, haciendo cositas. Yo creo que se apoya, yo he visto a gente muy apoyada. Yo creo que habrá de todo un poco, pero yo sí es verdad que en la isla no tengo quejas. Es cierto que publicar es muy difícil y no está en manos de todos los bolsillos. Yo he tenido momentos en que institucionalmente Tinguaro, mi segunda obra, la segunda edición, me la publicaron desde Cultura, desde el Cabildo. Otros momentos, como mi primera obra, La Autorité, que parecía el programa de unas fiestas del pueblo porque tenía publicidad hasta de mi tío que pinta, ¿me entiendes? Era como un programita, pero mira, muy orgullosa de otras personas que comercios, autónomos, amigas, me apoyó mucha gente, pero sí es cierto que a la cultura hay que apoyarla más, porque yo creo que después de vivir la etapa del confinamiento, hemos sido conscientes de lo importante que es tener un libro, una serie, una película que ver, un teatro al que ir, o sea, la cultura yo creo que debe de ser, y lo es, un servicio esencial, y siempre que alguien llegue, yo les pido aquí de las instituciones, que cuando alguien llegue a pedir lo que sea para publicar hay que tener en consideración a esa persona porque está ofreciendo algo suyo de su interior a la sociedad y ahora mismo estamos en una sociedad en un momento convulso donde yo creo que lo mejor que podemos hacer es mucho cine, leer mucho y tratar de nutrirnos para incluso evadirnos, porque estamos ante un momento muy complicado. Pero yo creo que sí, yo aquí en la isla yo veo mucha gente bastante apoyada, más o menos en las jornadas,
jornadas, festivales de cine que se están haciendo aquí también. Hablo del entorno sur, porque ahora mismo es el más que conozco. En su momento conocí mucho de Tenerife, pero hace muchos años. Viví 14 años en Tenerife. Ujú. Bueno, yo Entonces en yo La creo que Palma me sí. he sentido muy bien porque justamente el año pasado me invitaron a unas jornadas de mujeres en la cultura y coincidió con Ah, una vale. feria del libro que estaba en Los Llanos. Así Ujú. que todos deseamos, y ahora justo estaba terminándome un libro donde hablaba de la necesidad que a veces tenemos cuando nos sentimos mal, estamos en un momento social malo, de rescatar la cultura, los libros, como algo incluso relacionado con lo espiritual, ¿no? Que nos dé un poquito de paz de espíritu. Sí, Voy a es muy importante. Voy a darte un huequito para que hables de tu última obra publicada, que es Pretérito Presente, que justo la publicamos en Astrofita hace un par de días. Es tu tercera Ujú. obra. ¿Qué reúne en su interior, Sandra? Porque yo he leído así, pero no quiero desvelarlo del todo. Vale. ¿Qué tiene Pretérito Presente dentro? Pretérito presente es simplemente eran 9 relatos que muchos no tienen ni conexión. O sea, Ujú. el título es un título que no tiene nada que ver. Yo también dije, no existe ese verbo conjugado, puede llamar la atención. Pero sí es cierto que tenía el cajón lleno de relatos, no son muchos, eran 9. Al final decido quitar uno, un poco de superstición, y me pongo 8, que es el número de en China de la suerte, porque me gusta también mucho la escritora de San Mao, que vivió aquí en la isla, la escritora china. Entonces dejo 8 y el otro me lo guardo como si fuera un otro niño que voy a gestar para el próximo libro. Y saco 8 relatos y hay un poco de todo, es como por bloques. Más importante para mí son 2 relatos que le dedico al 11M de Madrid, Ujú. porque un poco, he dicho en otras entrevistas también que yo creo que somos de una generación, o por lo menos la mía, soy del 77, que en la época de cuando éramos niños merendamos mucho terrorismo con nocillas, no habían filtros, empezó a interesarme el conflicto, ¿no? General, por qué sucedía aquello. Entonces, claro, yo creo que muchas cosas no se deben olvidar, ¿no? Igual que nuestros inicios, ya hablando de nuestra cultura de canaria, pues igual estas cosas no se deben olvidar. Entonces yo reuní un bloque sobre el 11M y porque creo que es importante no olvidar estas cosas que pasan, las víctimas, y dedico justo dos relatos como si yo hubiera estado de alguna manera allí. Conocí a personas, incluso conocí a una persona que no cogió ese tren, y un poco reúno testimonio ¿me entiendes? En ese relato un poco ficción, un poco también, un poco realidad de lo que ocurrió allí. Y luego también dedico otro pequeño bloque a los espartanos, ¿no? Porque me parecía interesante eh, pues, que nos veamos así también fuertes, como esos soldados y demás. Y luego tengo otro pequeño bloque que toco como el relato, que no es un género, el relato negro. En vez de novela, el relato negro, lo llamo así. Un poco me gusta mucho la criminología y un poco hago también un pequeño guiño allí, o sea que hay de todo. Hay un Ya poco de todo. era como un poco un viaje diferente, ¿no? Como un viaje al pasado, a la guerra, después al pasado también muy presente y Mm. después, bueno, tiene que ser emocionantísimo. A mí me interesa una cosa, en la portada yo sé lo que aparece porque yo he pasado por ahí, pero aparece una figura de espaldas, una estatua de bronce. Sí. ¿Cómo es que llegó esa señora ahí? La conozco Sí, porque señora, claro, como te dije, viví 14 años en Tenerife y una etapa muy cortita y a la vez bastante extensa en Tacoronte, que por cierto te diré que pido disculpas aquí a Tacoronte porque hace 20 años, a pesar de que voy a Tenerife siempre que puedo, ahora hace mucho tiempo que no voy, pero espero estar allí el próximo mes. Y Tacoronte siempre fue un lugar especial para mí, porque además Tenerife tiene, evidentemente, cuando pasas de los 18 a los 30 y, pues, en una isla, pasas los mejores años de tu vida, la juventud. Entonces, pues en esa plaza me sentaba yo mucho durante un momento que tuve unas lesiones y tal, y eso, además, algo que me ocurrió. Y un poco fue un sitio donde me recuperé y yo me veía sentada allí. Y claro, cuando yo veo esa imagen, que además es de una amiga, Pilar Afonso, una fotógrafa de Tenerife, yo dije, esa foto la quiero, me la cedes, ¿no? Porque aquí un poco tenemos que ayudarnos unos a otros. Y me dijo, claro que sí, porque yo me vi allí y luego pues nada, indagué un poco de la historia de la escultura que le había hecho y se hizo en 2019
Y es que estaba casi en el lugar donde yo me sentaba, observando la plaza, porque aquella plaza me parece preciosa. Y eso, por eso, y yo dije, bueno, que el próximo viaje a Tenerife voy a Tacoronte a sacar una foto. Que fue verme allí. Yo dije, qué bonita está la plaza, porque de alguna manera también ha cambiado con el tiempo, pero sigue siendo una plaza que para fotografiar. Yo siempre he vivido en esa plaza cuando llueve, porque es una plaza muy bonita. Y es un municipio igual que otros, es Sí. norte de Tenerife, el sur, no me gusta mucho Tenerife. Entonces yo puedo aventurarme a decir que ese libro, esa obra, tiene diferentes aspectos tuyos, Sandra. Es decir, desde la portada que refleja una parte de tu vida y los tres estilos diferentes también, bueno, las tres temáticas diferentes a la hora de escribir, es como una composición de todas tus caras. Sí, siempre está claro que cuando escribes un libro va mucho de ti, Ujú. por muy disfrazado que yo, por ejemplo, en el libro puedes visitar Esparta, Massachusetts, Tacoronte en la portada, Madrid, porque de Madrid sí es verdad que describo bastante porque fue un relato junto a un tren de cercanías y el otro, mi espejo de bombillas rota, porque en ese relato en Madrid sí que me voy a los sitios en un viaje, coincide que yo lo escribí en uno de los aniversarios que me pilló allí en Madrid, esos aniversarios que ves todas las esculturas que tienen llenas de flores y demás, y entonces empecé a escribirlo allí. Y entonces también pues eso, tras esa parte de Madrid, porque la verdad que me llamó mucho la atención que aunque pasaran tantos años, los trenes en silencio. Es un poco algo que te voy a comentar aquí en La Palma, que me ocurrió últimamente, después del volcán. Hay una parte de la isla, yo uso mucho transporte público, y hay una parte de la isla a la que lo llamo silencio de Tajuya, porque cuando pasamos por allí, o por lo menos las veces que he pasado, en el transporte público se hace un silencio abismal, ¿no? Porque yo creo que pasar por aquella zona, entre comillas, cero, ¿no? Yo creo que nos impacta tanto a jóvenes, no tan jóvenes, y a todo el mundo. Hay como una especie de silencio, pues es un poco, ¿sabes? Si quería comparar, era lo que sentí allí, ¿no? Ese silencio aquel día me hizo sentarme a escribir, conociendo testimonios de personas que de alguna manera, una en concreto perdió el tren. O sea, es Sandra, algo como muy personal. es que no sé qué decirte porque estaba pensando lo que estabas diciendo, me estaba poniendo a mí dentro de mi cabeza que visité La Palma nada eso hace un par de meses y creo que me has dejado un poco así sin palabras, ¿no? Pensar en el silencio es Mm. como algo un poco sobre... Bueno, a mí me ha parecido sobrecogedor ahora. Es que en realidad el silencio ese al final es un silencio común, ¿no? Porque de repente es un poco lo que sentí allí, que claro, nada tiene que ver, porque evidentemente en Madrid pues ya sabemos lo que estamos hablando. Yo recuerdo ese mismo silencio de otra manera, ¿no? Y también yo del volcán no he sido capaz de escribir todavía así nada, porque no me sale. Yo creo que cuando yo lo vivo desde el norte, no fui una persona afectada, pero claro, fuimos todos, porque todos conocimos a alguien. Evidentemente aquí es una isla muy pequeña que todos nos conocemos, todos conocemos a alguien que perdió la casa, todo. O sea, ha sido una tragedia muy importante que desde aquí pido que no se olviden de La Palma, y también quiero agradecer, si me permite, todo el abrigo que recibimos de las islas, de fuera de las islas, de la península, de todos sitios. O sea, yo quiero agradecer de verdad el abrigo y la solidaridad que se demostró en las islas vecinas. O sea, yo estoy súper agradecida porque yo nunca había visto nada igual. La verdad que estoy muy agradecida. Y Y tienes razón. quiero, y quiero transmitirlo desde aquí como palmera. En mi caso, sí es cierto que mucha gente que yo conozco lo vivió desde allá. Gente que estaba al lado, que le nevó ceniza encima, ¿no? Prácticamente, gente que estaba más en el norte. E incluso gente que era de la península que yo conocía me escribió a mí para preguntarme, Catais, ¿a ti te está afectando? ¿Dónde estás tú? Es decir, mucha Claro, gente de fuera para saber realmente cuál es claro. la situación de todos nosotros. Fue un fenómeno muy grande. Yo creo que uniendo un poco el relato de nuestras islas y demás, Época es un festival de literatura histórica y tú has rozado también un poco lo que es tema Canarias, ¿no? La historia de las islas y lo que es el patrimonio y la cultura nuestra. ¿Cómo crees que se aprovecha lo suficiente el género histórico en nuestra literatura? ¿Cómo lo ves? Es decir, ¿podrías recomendarnos a alguien a lo mejor que te guste?
Yo, por ejemplo, a mí han llegado obras, ¿no? Porque yo siempre he sido muy de ir preguntando, y esta piedrita, soy muy curiosa, como un gato. Y la verdad que han llegado, no recuerdo bien, y que me disculpe la persona, pero habían unos cómics fantásticos de dos autores que no recuerdo el nombre, el alma, pero hubo unos a nivel de cuentos, ¿sabes? Unos cómics que eran preciosos, ¿sabes? Porque nuestra cultura se tenían nombres de Dácil, no sé si tú te Sí, acordarás, no, algunos que otros eran sí, grandotes, que eran como muy precioso, de un cara, trabajo, muy sí, un fuerte. trabajo Sí, precioso, sí, sí. ¿sabes? Hay autores que han rescatado, por ejemplo, aquí en la isla de la Palma, yo también pongo mucho valor a los cronistas también, porque van rescatando, ¿no? Esa parte importante. Yo creo que se debería difundir más a nivel incluso educación, ¿no? Poner más empeño en los autores canarios y canarias que han tratado el tema, ¿no? Yo cuando me atreví a escribir Tinguaro, yo dije, Dios mío, me estaré metiendo donde no me llaman, ¿no? Porque un poco a veces tienes miedo. Por eso Tinguaro yo lo que hice fue un relato de ficción, pero también tratando de ir a las cuevas de Belmaco, a la Mm. Sachita, a esos sitios de leyenda, al Salto del Enamorado, un poco cuentito familiar para dejar recalcados en algunos sitios las cuevas porque aquí en La Palma también tenemos, igual que todas las islas, yo creo que deberíamos incluso hacer una especie de, no sé, de unión también entre los escritores, sería importante, un llamamiento para poner, yo qué sé, de las obras que vamos a escribir, que alguna trate este tema, ¿no? Nuestra historia, porque nuestra historia es muy importante y a veces se queda ahí como que muchas veces hay que ir a los sitios concretos, en Tenerife, ¿no? El tema está de la cultura popular canaria y demás, para conseguir cosas, joyas que realmente deberían estar en el escaparate. En la librería de mi pueblo, justo en concreto en una, la verdad que me encanta porque tienen una parte solo para temas de aborigen, demás, ¿sabes? Tienen muchos libros y yo creo que se debería tratar incluso a nivel educativo, ¿sabes? Desde como, no solo el Día de Canarias, sino siempre, ¿sabes? Que los niños sepan un poco más de historia, de leyendas, de todo. Yo creo que es importante incluso las excursiones que hacen, pues llevarlos a los sitios, me imagino que lo estarán haciendo, yo también lo desconozco, pero qué sé, dicen en el caso de ir a ver un jeroglifo o ir a ver las cosas de tal como excursión de interés. Tenemos sitios estupendos, maravillosos y creo que como escritores deberíamos de indagar más. A mí me pasa algo curioso en una ocasión que te lo quiero contar a nivel anecdótico, que me puse yo a investigar, ¿sabes? Entonces, a una persona no gustó y quizá, no lo digo ni con ningún reproche, ¿no? Pues, sino que dijo como quizá estaba haciendo un poco intrusismo, ¿no? Y yo pienso que las personas que queremos un poco rescatar nuestra historia no tienen por qué ser, con todo mi respeto, ¿no? No tienen que ser personas dedicadas a la arqueología, ¿entiendes? Es decir, creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena, vamos, desde un abuelo que le cuente una historia a un nieto, una madre que sepa que en aquello, o sea, todos podemos aportar, sumar. Yo la verdad que en La Palma tenemos unas personas extraordinarias que se dedican incluso a poner fotos de forma gratuita en las redes y la verdad que yo voy a esa página y me empapo de digo, yo no sabía nada. Y a veces también soy muy curiosa, me pregunto, mira, ¿y esto qué es? Y enseguida te mandan un montón de documentación y digo, qué gente desperdiciada. Deberían de sacar libros porque saben mucho, muchísimo, o sea, a nivel fotográfico, documental, en todos los sentidos, desde cosas no tan de antes, pero sí de todo un poco, ¿sabes? Yo creo que incluso en La Palma tenemos la suerte de tener gente que se dedica, que hay en la Gaceta, trabaja la Virgen, Ujú, por ejemplo, ¿no? Se llama Lustrum y ha tratado un poco de recopilar pues toda esa historia, ¿no? De la bajada, de los enanos, de los cabezudos, de todo eso. Es decir, rescatar siempre un llamamiento, primero empiezo por mí, que yo también debo comprometerme, a tratar de hacer cositas para que los niños se interesen de un poco de dónde viene nuestra historia. Mm. bueno, yo
en época hemos tratado en diversas ocasiones, ¿no? Que la historia deja espacio suficiente para que los escritores, sean quien sean, y lagunas suficientes para que se escriba siendo fiel al momento, pero con toda la ficción que se puede hacer, porque no es necesario, ¿no? Ceñirse a datos históricos o arqueológicos, como decía en concreto. Y nosotros, en nuestro caso, Época también tiene un deber con darle espacio a todos los escritores canarios y todas las escritoras canarias que se dedican a ello. Bueno, voy a unir, por si acaso alguien que está aquí se lo voy a recordar, podéis hacer preguntas, o sea, después a Sandra. Sandra tenía 2 preguntas que nos habían dejado dentro de la cajita, y voy a unir una mía con una de estas preguntas, porque le iba a preguntar que si se encuentra embarcada en algún proyecto nuevo, y nos habían dejado por ahí que para cuándo un libro de poesía. ¿Puede tener algo que ver con tu futuro, Sandra? Pues la verdad que la poesía ha sido... El primer premio que gané era de poesía, yo no me lo podía creer, porque me tardó mucho. Hay gente que dice, es que ha ganado muchos premios. No te cuento yo la de veces, ahora que no nos escucha nadie, de la de veces que he tenido que perder. Es decir, yo la poesía es un género que me da tanto respeto que todavía como que no me siento preparada. No sé si estaré a la altura, porque a mí la poesía me da mucho respeto, pero para bien, ¿no? Aquí tenemos grandes poetas en las islas y yo voy como poquito a poco. Yo sé que algún día sacaré un libro de poesía, pero tengo que reunir un valor tremendo, también te digo. Pero algún día, yo creo que material tengo. Lo que pasa que es eso, que como te decía antes, publicar sí se ayuda, pero se debería de dar un poco más de ayuda, porque claro, ya cuesta decidirse, un poquito un empujón, ¿no? Porque aquí no tenemos ninguna persona representante que nos vaya como buscando, ¿no? Entonces, si nos dieran ese empujón necesario, a lo mejor, incluso, venga, Sandra, una llamada, ¿no? A lo mejor porque está claro que casi ninguna publicación, mi primer relato publicado, pagó la segunda edición, ¿me entiendes? O sea, o pagaba los carteles, no, la verdad que poco ganado, es que no he ganado sino para invertir, ¿no? Y entonces eso, pues un poco de empujón para a lo mejor atreverte a, no sé, yo sé que aquí, yo te digo, el gremio de los escritores aquí, yo creo que todos nos llevamos muy bien, somos personas que yo te digo, yo veo ese ambiente de no rivalidad, que eso es lo importante, aquí somos un equipo, y alegrarse, sobre todo, el mensaje que quiero transmitir desde aquí, es alegrarse de los éxitos de los compañeros, porque hacemos piña y pueden salir cosas. En antologías sí he publicado poesía, pero yo por solitario no. Yo todavía estoy como en el grupo, ¿no? Como todavía estoy de guitarrista, pero todavía no me he atrevido a salir he publicado. La primera vez que me publicaron fue en Argentina, en una antología de poesía, pero he hecho poesía, pero siempre en antologías con compañeros, nunca yo por libre, todavía no. Pero bueno, no lo descarto. ¿Y No lo algún otro descarto. proyecto que no sea de poesía, Sandra, para el futuro? La verdad es que el gran proyecto platónico de mi vida es hacer algo en cine, grabar, hacer un corto. Yo escribí hace algún tiempo un guión muy chiquitito de un corto. Me gusta mucho el cine, he participado en varios festivales como jurado y demás, pero tengo esa espinita de grabar un corto. Muchas veces falta de recursos también, pero sí estoy vinculada, a veces hago videoforum en mi pueblo, comentamos películas para la escuela de cine que hay aquí, Secuencia 27 se llama, y la verdad que tengo esa espinita de grabar algo, ¿sabes? De dirigir algún cortito o algo, y quizás pues me ponga a perfeccionar a lo mejor ese guión, que no es nada, que es, vamos, 5 o 10 minutos, ¿no? Pero yo creo que yo como que le debo al cine, tanto que me ha dado el cine a mí, yo creo que le debo al cine pues hacer alguna cosita como para decir, mira, aquí estoy en este corto ahí en YouTube perdido, ¿no? Algo del cine me gustaría hacer, la verdad que sí, pero bueno. Aquí hay espacio para todas las artes, así que precisamente Muy bien, lo sé, lo y sé. en Cinéfila nos dejaron otra pregunta que decía que cuál es tu top 5 de cine, es decir, tendrías que conocerte muy bien para hacer esta pregunta. Sí, mira, yo he visto tanto cine que a veces digo, ¿qué sabría yo? Porque tengo una friquilada, Dios, en este cine, que me siento muy orgullosa. Y para las originales ya, evidentemente, pues ya no compras tanto, pero siempre yo me enamoré de Las horas de Stephen Daldry, fue una película que no sé, que puedo ver 20.000 veces, sé que es desgarradora, que es demás, pero a mí me parece una obra de
de arte maravillosa. No sé, creo que fue en 2005, no sé, no recuerdo muy bien el año. Y luego también soy muy amante del cine español. Por ejemplo, yo soy una enamorada de Fernando Noa, de su cine, y ahí concretamente la película Princesa, donde es como cuando te gusta mucho una canción, que le sacas la música y es poesía. Pues a mí me parece que el guión de Princesa es maravilloso, tiene momentos puntuales, más la película en sí, me gusta mucho. Y luego también te puedo decir que soy muy chica Almodóvar y que todo sobre mi madre y La flor de mi secreto y tantas más que nombraría aquí, haría un top 80, ¿sabes? Hablar a mí de cine es que tienes que cortar. Bueno, yo siempre les digo a los escritores que invitamos que son 20 minutos y siempre me paso de tiempo. Pero bueno, Sandra, yo espero que te hayas sentido muy a gusto. Hablaste precisamente hace un ratito de tu pánico escénico. Espero que te hayas visto muy bien estos minutos. Nosotros te hemos visto, yo creo que muy bien. Has hablado muchísimo, nos has Yo lo abierto. digo, ¿sabes? Lo digo porque quiero transmitir de aquí que el pánico escénico, del que no me avergüenzo, se lucha exponiéndote. Entonces esto es lo que yo estoy haciendo. Así que lo digo por eso, porque la gente dirá, pero con poco valor, ¿no? ¿Cómo voy a decir eso? Pero realmente quiero transmitir también a la gente que la forma que tenemos de enfrentarnos a un miedo es aquí. Y me he sentido muy a gusto, estoy muy agradecida. Cuando salí de Poca Festival el año pasado, subí Instagram y lo seguiré haciendo con todo lo que hagan, porque para mí fue que me invitaran de Tenerife, que nunca lo habían hecho, de mi isla también de alguna manera, porque muchos años, muchas historias allí, pues para mí, cuando necesiten algo, aquí estaré. Vale, estoy súper agradecida con toda la organización. Espero que la próxima vez sea personalmente con ustedes. Esperamos poder, dentro de un tiempito, en lo que salga la segunda edición, poder invitarte, que puedas estar aquí con nosotros y que nos enseñes a lo mejor un poquito de toda esta pasión, puedo decir, que tienes por el mundo de la cultura en todos sus ámbitos, Sandra. Muchísimas gracias por dedicarnos este A rato. vosotros. Y nada, de verdad, te veremos muy en breve. Y muchas gracias a todo el mundo que ha estado por aquí y a los que nos vean seguramente a posteriores. Sí, muchas gracias a todos los que están por aquí también. Que seguro que hay Venga, algún amigo o amiga. sí. A todos los que estén, muchísimas gracias. Se les saluda desde la isla bonita y resiliente también. Bueno, Un Sandra, besito buenas a noches y Tenerife. nos vemos. Venga, Chao. venga, chao, chao.